Hay secretos que el dinero no puede ocultar, y a veces la verdad más dolorosa se encuentra detrás de las puertas de mármol de la mansión más lujosa y exclusiva. Alejandro Valderrama pensaba que lo tenía todo bajo control, que su éxito rotundo en los negocios de tecnología en el frío y moderno B de Santa Fe era suficiente para garantizar la felicidad y el bienestar de su familia, pero ese día el destino decidió quitarle la venda de los ojos de la manera más cruel y repentina. Nunca imaginó que un simple olvido, un documento importante dejado sobre su escritorio de caoba, lo llevaría a descubrir el infierno silencioso que su pequeña hija vivía mientras él se dedicaba a acumular millones y poder en su oficina. Al entrar a su casa a mitad de la mañana, el silencio era tan pesado que podía sentirse físicamente en la piel, un contraste violento con el ruido incesante y el caos de la Ciudad de México que quedaba afuera de los grandes muros. Alejandro caminaba por los pasillos minimalistas, con sus zapatos de diseñador resonando con un eco vacío sobre el suelo de piedra importada, buscando a su esposa Isabela para avisarle de su regreso, pero lo único que encontró fue un vacío inquietante que le oprimía el pecho sin saber por qué. Aquella casa, que debía ser un hogar lleno de risas, amor y calidez, parecía más una galería de arte gélida, donde cada objeto estaba en su lugar perfecto, pero donde el alma humana parecía haberse evaporado hace mucho tiempo. La curiosidad y un extraño presentimiento lo invadieron mientras subía las escaleras de caracol, olvidando por completo el contrato que había ido a buscar, pues un sollozo ahogado y cargado de angustia rompió la paz sepulcral de la planta alta. Se detuvo en seco frente a la puerta de madera pesada de la habitación de su hija, preguntándose con el corazón acelerado por qué la pequeña no estaba en el prestigioso colegio a esa hora, y sintió un nudo amargo en la garganta al darse cuenta de que algo andaba muy mal en su paraíso privado. Lo que Alejandro estaba a punto de presenciar cambiaría su vida y sus prioridades para siempre, destruyendo por completo la imagen de perfección que tanto se había esforzado por mantener ante la alta sociedad mexicana. Antes de continuar con esta conmovedora historia que nos recuerda lo que realmente importa en la vida, díganos en los comentarios desde qué parte de nuestro hermoso México o del mundo nos está escuchando hoy. Queremos saber quiénes son esas personas que, como Alejandro en el fondo de su alma, valoran la familia por encima de cualquier riqueza material. Así que escriba su ciudad y quédese con nosotros para descubrir el secreto que se escondía en esa habitación. Esta es una lección de amor, justicia y valentía que ningún padre o abuelo debería ignorar, pues a veces el enemigo más grande duerme bajo nuestro propio techo de cristal, vestido con las ropas más finas y elegantes. Nadie en el círculo social de los Valderrama sospechaba que, detrás de las fotos perfectas en las revistas de sociedad y las cenas de gala, se escondía un drama humano que destrozaría el corazón de cualquiera que tuviera un poco de empatía. Alejandro se acercó a la puerta, con la respiración contenida y el pulso golpeando en sus sienes, sintiendo que cada paso lo alejaba de su vida de éxito vacío y lo acercaba a una realidad que durante mucho tiempo prefirió no ver por estar cegado por la ambiciona, pero antes de que la verdad saliera a la luz de forma definitiva, él tendría que enfrentar la mayor humillación de su vida. Una que no venía de un competidor comercial, sino de la persona en la que más confiaba. La mansión de los Valderrama se alzaba imponente sobre una de las laderas más costosas de Santa Fe, un monumento al acero y al cristal que parecía desafiar la gravedad y la calidez del sol mexicano. Por dentro el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida, casi artificial, que contrastaba con el vibrante colorido de la Ciudad de México que se extendía a lo lejos, bajo un cielo a veces gris por el smog, pero siempre lleno de vida, en aquel laberinto de lujo. El único rastro de humanidad verdadera provenía del suave aroma a café de olla con canela que se escapaba de la cocina, donde doña Rosa, la fiel gobernanta de la familia, intentaba infundir un poco de alma a ese mausoleo de modernidad. Sin embargo, ese aroma reconfortante era a menudo sofocado por el perfume francés, fuerte y autoritario, que emanaba de Isabella Smith, la segunda esposa de Alejandro, quien caminaba por los pasillos con la rigidez de un soldado y la mirada de quien juzga el mundo entero. Alejandro Valderrama era un hombre que, a pesar de sus trajes de seda italiana
de miles de pesos y su oficina en el piso más alto de un rascacielos, todavía conservaba en su mirada la huella del sol de Jalisco, de donde provenían sus raíces humildes. Sus manos, aunque ahora manejaban contratos millonarios y dispositivos de última generación, guardaban la memoria de un pasado donde el trabajo duro en la tierra era la única moneda de cambio conocida por su familia. Se había convertido en un gigante de la tecnología, un referente del éxito moderno en México, pero en ese proceso de ascenso meteórico había permitido que su corazón se cubriera con una costra de frialdad y pragmatismo. Miraba sus pantallas y gráficos con una intensidad que lo alejaba de la realidad de su propio hogar, convencido de que proveer riqueza era lo mismo que proveer amor y seguridad a los suyos. Frente a él, Isabella Smith representaba todo lo que la alta sociedad mexicana consideraba deseable elegancia, disciplina férrea y un compromiso inquebrantable con las apariencias y el estatus social. Ella veía su matrimonio no como una unión de almas, sino como una alianza estratégica que debía ser protegida de cualquier imperfección o debilidad que pudiera manchar su prestigio ante sus amistades de los clubes más exclusivos. Isabella trataba la mansión como un museo, y a quienes vivían en ella como piezas de exhibición que debían cumplir con estándares estéticos y de comportamiento sencillamente inalcanzables para cualquier ser humano real. Su obsesión por la perfección era tal que incluso la luz del día parecía pedir permiso para entrar en sus salones, temiendo desordenar la armonía artificial que ella había construido con tanto esmero y frialdad. En un rincón de esa inmensa casa, la pequeña Lucía intentaba hacerse invisible, cargando sobre sus hombros el peso de unas expectativas que ningún niño debería conocer jamás en su etapa escolar. La pequeña, con sus ojos grandes y oscuros que recordaban a los de su difunta madre, era el único ser que parecía no encajar en el diseño milimétrico de Isabella, pues su naturaleza era alegre y curiosa, justo lo opuesto a la rigidez impuesta. Lucía se refugiaba en el silencio, ese silencio que los adultos a menudo confunden con obediencia, pero que en realidad es un grito desesperado de auxilio, que nadie se detiene a escuchar por estar demasiado ocupados. Ella encontraba su único consuelo en los cuentos que doña Rosa le susurraba al oído, y en el sabor dulce del café de olla que la anciana le daba a escondidas de su madrastra. Esa mañana, cuando Alejandro regresó por sus papeles, la escena que encontró en la cocina lo dejó paralizado de indignación y una culpa repentina que le golpeó el estómago como un mazo de hierro. Lucía estaba sentada a la mesa, frente a un plato vacío, con las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, mientras Isabella, de pie y con los brazos cruzados, la reprendía con una voz cortante que helaba la sangre. Doña Rosa permanecía en una esquina, con las manos temblorosas apretadas contra su delantal, incapaz de intervenir ante la autoridad de la dueña de la casa, pero con una mirada cargada de una tristeza infinita. El silencio de la cocina solo era roto por el hipo de la pequeña, que intentaba contener su llanto para no enfurecer más a la mujer que controlaba su vida. Isabella, sin notar la presencia de su esposo en el umbral, le dijo a la niña que no tendría desayuno ese día porque su uniforme del colegio le quedaba ligeramente ajustado y no pensaba permitir que se viera descuidada en el evento escolar. Con un tono cargado de un desprecio que no buscaba ocultar, la mujer añadió que una Valderrama debía representar la disciplina y la belleza por encima de cualquier necesidad física o debilidad del carácter. La pequeña Lucía bajó la cabeza, sintiéndose avergonzada por tener hambre, por existir de una forma que no complacía a la mujer que su padre había llevado a casa para cuidarlos. Alejandro escuchaba cada palabra, sintiendo como la imagen de la esposa perfecta que Isabella le vendía se desmoronaba para revelar a un monstruo de vanidad y crueldad. Entonces Alejandro dio un paso al frente y su voz, aunque baja y pausada, resonó con una autoridad que hizo que Isabella se diera la vuelta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una máscara de indignación. Él le preguntó con una calma peligrosa si realmente creía que un uniforme era más importante que la salud de su propia hija. Mientras se acercaba a la pequeña para poner una mano protectora sobre su hombro, Isabella, recuperando la compostura con una rapidez asombrosa, le respondió que solo estaba tratando de educar a la niña para que tuviera la fuerza de voluntad necesaria en su mundo, donde la imagen lo es todo. Alejandro miró a su esposa como si fuera una desconocida, dándose cuenta de que la injusticia que estaba presenciando
era solo la punta del iceberg de un maltrato mucho más profundo. Dime, ¿usted cree que una pequeña merece ser tratada de esta manera, siendo privada de su alimento solo por un capricho estético y el miedo al que dirán los demás? Me gustaría mucho saber qué piensa usted de esta situación en los comentarios, porque la humillación que Lucía estaba sufriendo en ese momento es algo que ningún corazón noble podría permitir sin sentir una profunda rabia. La injusticia se cocinaba a fuego lento en esa cocina de mármol, y Alejandro por fin estaba empezando a despertar de su largo sueño de indiferencia y ambición desmedida. Lo que estaba en juego no era solo un desayuno, sino la dignidad de una niña que estaba aprendiendo a odiarse a sí misma por culpa de una mujer sin alma. En ese momento, lo que estaba en juego no era solo una falta de comida, sino la integridad del espíritu de la pequeña Lucía, que se marchitaba bajo el yugo de una perfección inalcanzable. El evento escolar de esa tarde, un festival de gala en el colegio más exclusivo de la zona, se había convertido en el pretexto de Isabela para ejercer un control absoluto y asfixiante sobre la voluntad de la menor. Si Alejandro no intervenía de inmediato, la niña cargaría con el estigma de que su valor como persona dependía únicamente de su apariencia física y de su capacidad para complacer los caprichos de una mujer que no conocía la piedad. La urgencia era palpable en el aire pesado de la cocina, pues cada minuto de silencio y sumisión de Lucía era una grieta más en su frágil corazón. Alejandro se dio cuenta, con un miedo que nunca había sentido en la bolsa de valores, de que corría el riesgo de perder la conexión con su hija para siempre, convirtiéndola en un ser vacío y temeroso. La honra de la familia que Isabela tanto pregonaba defender se estaba construyendo sobre las cenizas de la alegría infantil, y el tiempo se agotaba para salvar lo poco que quedaba de la inocencia de la niña. El empresario veía en los ojos de la pequeña una tristeza tan profunda y antigua que parecía haber olvidado cómo se siente un abrazo real, sin condiciones ni críticas por el peinado o la postura, el riesgo de que ella creciera viendo a su padre como un cómplice silencioso de su tortura era la apuesta más alta y peligrosa que Alejandro había enfrentado jamás. La tensión en la mansión subió de tono cuando Isabella, con una frialdad que helaba los huesos, amenazó con cancelar la participación de la pequeña en el evento si no dejaba de llorar y aceptaba las reglas de la casa. Para la madrastra, la niña era un proyecto de exhibición, una extensión de su propio ego que debía lucir impecable frente a las otras familias influyentes de la Ciudad de México. Sin importar el costo emocional, Alejandro sentía que el suelo bajo sus pies de mármol se desmoronaba, entendiendo que su matrimonio de apariencias estaba consumiendo lo que restaba de su propia humanidad y la de su hija. El plazo era limitado. En unas pocas horas, la pequeña tendría que desfilar ante cientos de personas ocultando su dolor tras una máscara de obediencia, que Isabela ya le estaba imponiendo. Doña Rosa, desde su rincón, observaba la escena con las manos apretadas, sabiendo secretos que aún no se atrevía a decir por miedo a las represalias de la patrona, pero sintiendo que el momento de la verdad era impostergable. La salud emocional de la pequeña colgaba de un hilo, y la posibilidad de que sufriera un colapso nervioso en medio de la escuela de élite era una sombra que oscurecía cualquier esperanza de una tarde tranquila. Isabella continuaba con sus reproches, asegurando que la disciplina era la única forma de que la pequeña fuera alguien en la alta sociedad mexicana, ignorando que le estaba arrebatando el derecho más básico de un niño a ser feliz. La urgencia del drama se intensificaba con cada segundo, pues la pequeña Lucía había dejado de defenderse, aceptando su destino con una resignación que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Alejandro sabía que si cruzaba esa puerta para irse a su oficina, estaría abandonando a su hija en manos de una tirana que despreciaba todo lo que él alguna vez valoró en su juventud en el campo. El conflicto no era solo con su esposa, sino con el mundo de lujos y superficialidad que él mismo había ayudado a construir, y que ahora amenazaba con devorar lo más preciado que tenía. Debía tomar una decisión que pondría en juego su posición social, su estabilidad matrimonial y el futuro de la pequeña. Todo en el transcurso de una mañana que comenzó como cualquier otra. La pregunta que le quemaba en el pecho era si sería capaz de renunciar a las apariencias para salvar la esencia de su hija antes de que el daño fuera irreversible. Isabela, al notar la mirada escrutadora de su esposo,
cambió rápidamente su táctica y comenzó a desplegar una red de manipulación tejida con palabras melosas y una falsa preocupación maternal. Ella le aseguró a Alejandro que la pequeña Lucía había desarrollado una actitud rebelde y caprichosa que solo podía ser corregida con una mano firme y una disciplina inquebrantable, digna de la élite de la Ciudad de México. Mientras caminaba de un lado a otro por la cocina, con el taconeo de sus costosos zapatos marcando un ritmo irritante sobre el mármol, Isabella insistía en que los mimos de doña Rosa estaban arruinando el futuro de la niña y que ella, como su madre ante la sociedad, tenía el deber de enderezar ese camino antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro la escuchaba en silencio, pero por dentro sentía que cada una de sus palabras era un insulto a la memoria de la verdadera madre de Lucía y a la bondad que él sabía que habitaba en el corazón de su hija. La tensión en la mansión se volvía casi física, como una densa niebla que lo envolvía todo. Mientras Alejandro fingía aceptar las explicaciones de su esposa para ganar tiempo y observar lo que realmente ocurría cuando él no estaba presente. Se retiró a su despacho bajo el pretexto de atender una llamada urgente de su empresa de tecnología. Pero una vez allí, abrió la aplicación de seguridad de la mansión en su tableta para revisar las grabaciones de los últimos días. Lo que vio en la pantalla le hizo hervir la sangre en horas enteras de la pequeña Lucía sentada en un rincón, con la prohibición estricta de tocar sus juguetes o incluso de acercarse a las ventanas para ver el jardín. Las cámaras revelaban la frialdad de una mujer que trataba a una niña como si fuera un objeto de decoración, negándole cualquier gesto de afecto o libertad de movimiento, siempre bajo la amenaza de un castigo peor si se atrevía a desobedecer. Mientras observaba las imágenes, Alejandro recordó sus propios años de juventud en los campos de Michoacán, donde la pobreza era mucha pero el amor nunca faltaba, y comparó esa calidez con la opulencia estéril en la que ahora vivía su hija. Isabel entró al despacho sin llamar, con una sonrisa burlona grabada en el rostro, y le preguntó si ya había terminado con sus negocios para que pudieran prepararse para el evento del colegio, donde debían lucir como la familia perfecta que todos envidiaban. Él respondió con una voz neutra casi monotonal que se encargaría de todo en un momento, mientras sentía como el desprecio por la mujer que tenía enfrente crecía hasta volverse insoportable. Ella soltó una carcajada ligera y le recordó que en ese mundo la lana y el estatus lo eran todo, y que si la niña no aprendía a comportarse, terminaría siendo una vergüenza para el apellido Valderrama. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de esa aparente sumisión de Alejandro, había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo y destruir el imperio de mentiras de Isabella. El empresario se dio cuenta de que su éxito no valía nada si no podía proteger a la persona que más amaba en el mundo de la tiranía de una mujer obsesionada con la estética y el poder social. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al ver a su propia carne y sangre siendo tratada como una prisionera en su propia casa? Cuéntamelo en los comentarios, porque me interesa mucho saber si usted también habría mantenido la calma para preparar una lección que Isabella. Smith nunca olvidaría en su vida de lujos y desprecios, en un momento de descuido de Isabella, que se había ido a su vestidor para elegir el vestido más caro de su colección. Doña Rosa se acercó a Alejandro en la biblioteca con el rostro pálido y los ojos llenos de una determinación que nunca antes le había visto. La gobernantao con un hilo de voz que apenas superaba un susurro por miedo a ser escuchada. Le entregó una pequeña libreta de apuntes que llevaba escondida entre su ropa, asegurándole que allí estaba la prueba de todo el sufrimiento de la niña. Alejandro abrió el cuaderno y sintió que el mundo se detenía al leer los registros detallados de las humillaciones diarias. Días sin comer, duchas de agua fría como castigo por ensuciarse el vestido y horas de encierro en un cuarto oscuro cuando la pequeña se atrevía a preguntar por su padre. Doña Rosa, con las manos curtidas por el trabajo y el corazón lleno de una valentía ancestral, le confesó que había intentado hablar con él muchas veces, pero que Isabella siempre encontraba la forma de interceptar sus llamadas o de amenazarla con el despido si abría la boca. El empresario sentía un nudo en la garganta al darse cuenta de que su propia hija había estado viviendo en un campo de concentración de lujo mientras él se preocupaba por las acciones en la bolsa
y el lanzamiento de nuevos productos. La lealtad de la mujer mexicana, representada en Doña Rosa, era el único puente que le quedaba a Alejandro para recuperar a su hija y hacer justicia contra la mujer que había convertido su hogar en un infierno de hielo. El diario era una crónica del dolor infantil que ningún padre debería leer jamás. Y cada palabra escrita por la gobernanta era un clavo más en el ataúd de su matrimonio con Isabella. Isabela regresó a la estancia ya vestida con un conjunto de seda que costaba más de lo que mucha gente ganaba en un año, y llamó al chofer para que trajera el carro blindado a la puerta, ignorando por completo el ambiente cargado de electricidad que reinaba en la casa. Con un tono autoritario, le gritó a Lucía que bajara de inmediato para irse a la escuela, advirtiéndole que si volvía a llorar durante el trayecto, las consecuencias serían severas y se olvidaría de cenar por el resto de la semana. La pequeña bajó las escaleras con la cabeza gacha, pareciendo mucho más pequeña de lo que era bajo el peso de ese uniforme de élite que parecía una armadura de infelicidad. Alejandro la miró y por primera vez en mucho tiempo vio más allá de la ropa y los horarios, reconociendo el alma quebrada de una niña que solo pedía a gritos ser amada por quien era. La escalada de tensión llegó a su punto máximo cuando el chofer anunció que ya estaban listos para salir hacia el colegio, pero Alejandro, con una calma que aterrorizaría a cualquiera que lo conociera bien, le pidió al hombre que esperara un momento. Miró a Isabel a los ojos y le dijo que tal vez el uniforme no era lo único que necesitaba un ajuste en esa casa. Mientras apretaba el diario de Doña Rosa contra su pecho, como si fuera el arma más poderosa del mundo, la mujer soltó una risita nerviosa y le preguntó de qué tonterías estaba hablando, sin saber que su castillo de naipes estaba a segundos de derrumbarse por completo ante la verdad irrefutable que su esposo acababa de descubrir. El ritmo del corazón de Alejandro latía con la fuerza de un tambor de guerra, preparándose para la revelación que dejaría a todos sin aliento. Alejandro se detuvo en medio de la sala principal, bajo la sombra de un candelabro de cristal que parecía burlarse de la oscuridad que reinaba en el alma de su hogar. Con un movimiento lento y cargado de una pesadumbre infinita, sacó de entre sus pertenencias unas hojas de papel arrugadas que había rescatado del escondite más secreto de su hija, el espacio frío entre el colchón y la base de su cama. Isabela intentó arrebatarle los papeles con un gesto de nerviosismo mal oculto, alegando que eran simples garabatos de una niña distraída que no quería estudiar, pero Alejandro la apartó con una firmeza que nunca antes había mostrado hacia ella. Al extender las hojas sobre la mesa de centro, la verdad quedó expuesta con una crudeza que ninguna palabra podría describir, revelando el grito silencioso que la pequeña Lucía había plasmado en secreto mientras el mundo creía que vivía en un cuento de hadas. Los dibujos no eran simples trazos infantiles, eran una radiografía del terror y la soledad que habitaban en el corazón de la pequeña, una prueba concreta e irrefutable del daño psicológico que Isabela había infligido. En el primer dibujo, Alejandro aparecía representado como un gigante de hielo, enorme y distante, con el cuerpo hecho de bloques de cristal que no permitían que nadie se acercara a su corazón. A su lado, Isabela era una reina vestida de espinas, con una corona de cuchillos y una mano extendida que parecía apretar el cuello, de una figura minúscula y frágil que representaba a Lucía. Pero lo más doloroso, lo que hizo que a Alejandro se le partiera el alma en 1000 pedazos, fue notar que en todos los dibujos la figura de la niña no tenía boca, simbolizando que en esa casa de lujos ella no tenía voz ni derecho a expresar su dolor. Isabela, al ver sus mentiras expuestas de forma tan dramática, soltó una carcajada nerviosa y trató de minimizar la situación, diciendo que la niña tenía una imaginación demasiado activa y que seguramente había visto demasiadas películas de terror. Sin embargo, su voz temblaba y sus ojos esquivaban la mirada de fuego de Alejandro, quien ahora comprendía por qué su hija se negaba a ir al colegio y por qué el silencio era su único refugio. El empresario descubrió que Isabella había estado usando su propia imagen para aterrorizar a la niña, diciéndole que su padre solo la quería si era perfecta y que si cometía un solo error, él la enviaría lejos y nunca más volvería a verla. La manipula o era tan perversa que la pequeña Lucía vivía con el miedo constante de perder lo único que le quedaba, mientras su madrastra se encargaba de destruir cada rastro de seguridad emocional. Doña Rosa, al ver que la verdad finalmente salía a la luz, dio un paso al frente
y con lágrimas en los ojos. Confirmó que la niña pasaba las noches dibujando en la oscuridad, temiendo que Isabella descubriera su secreto y la castigara por difamar a la familia. La gobernanta relató cómo la mujer le prohibía a la pequeña incluso mencionar el nombre de su madre fallecida, borrando cualquier rastro de afecto que no pasara por su estricto control y su visión distorsionada de la disciplina. El ambiente en la sala se volvió gélido, no por el aire acondicionado, sino por la revelación de una crueldad que superaba cualquier ficción y que se escondía detrás de un traje de seda y una sonrisa de portada de revista. El rostro de Isabella, antes impecable, comenzó a desmoronarse, revelando la envidia y el resentimiento que sentía hacia una niña que solo buscaba amor. La reacción de choque de los presentes fue total. El chofer, que observaba desde la entrada, bajó la mirada avergonzado por no haber sospechado nada, mientras Alejandro sentía que el peso de su propia negligencia lo aplastaba. Se dio cuenta de que él mismo, al enfocarse tanto en su imperio tecnológico, se había convertido realmente en ese gigante de hielo de los dibujos, permitiendo que un invierno eterno se instalara en la habitación de su hija. La prueba irrefutable de los dibujos era el espejo donde Alejandro se veía reflejado por primera vez, entendiendo que su riqueza era solo ceniza si no servía para proteger la inocencia de su pequeña. Isabella intentó un último recurso desesperado, afirmando que todo lo hacía por el bien de la niña y por el prestigio del apellido Valderrama. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre un padre que acababa de despertar. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia está a punto de llegar a esta mansión de cristal de la forma más inesperada posible. Si esta historia ya te ha atrapado y sientes que la pequeña Lucía merece un final feliz, no se olvide de dejar su me gusta y suscribirse al canal ahora mismo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los verdaderos valores de la vida. Así que no se pierda ni un segundo de lo que está por suceder, porque la decisión de Alejandro cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Suscríbase ahora y acompáñenos en este clímax emocionante que está por comenzar, donde las máscaras caerán definitivamente ante la fuerza de un amor que se negó a morir. Alejandro tomó el contrato de matrícula de la escuela de élite, ese papel que representaba todo el estatus y la perfección que Isabella tanto anhelaba, y lo sostuvo frente a ella con un desprecio que la dejó muda. Miró a su hijao que temblaba en un rincón de la estancia, y luego miró a la mujer que había convertido su vida en un infierno de apariencias y juicios constantes. En ese momento, el empresario de éxito, el hombre de los millones y la tecnología, dejó de existir para dar paso a un padre decidido a reclamar la felicidad de su hija a cualquier precio. La gran revelación no era solo la maldad de Isabella, sino el descubrimiento de Alejandro sobre su propia capacidad de renunciar a todo lo material para salvar la sonrisa que pensaba que había perdido para siempre. Con las manos temblorosas, pero con el corazón firme, Alejandro comenzó a romper el contrato de la escuela en pequeños pedazos, dejando que los fragmentos de papel cayeran sobre el suelo de mármol como si fueran copos de nieve en un invierno que llegaba a su fin. Isabella gritó de horror, diciendo que estaba arruinando el futuro de la niña y la reputación de la familia ante toda la sociedad de Santa Fe. Pero él ya no la escuchaba. Estaba mirando los dibujos una vez más, prometiéndose a sí mismo que borraría al gigante de hielo y a la reina de espinas para siempre, devolviéndole la voz a la pequeña que tanto había sufrido en silencio. El escenario para el clímax final estaba listo, y la mansión de Santa Fe nunca volvería a ser la misma después de los eventos que estaban a punto de desencadenarse en los próximos minutos. Alejandro se irguió frente a Isabella con una determinación que nunca antes había mostrado en los negocios. Y en ese momento ya no era el empresario que solo hablaba de cifras y tecnología, sino un hombre que recordaba el valor de la justicia que aprendió en las calles de su pueblo. Isabella, con el rostro desfigurado por la rabia y el orgullo herido, soltó una carcajada cargada de veneno, gritándole que era un hombre débil, un sentimental que no sabía lo que se necesitaba para mantenerse en la cima del éxito en México. Ella aseguraba que, sin su elegancia y sus contactos sociales, él no sería más que un hombre con dinero pero sin clase, alguien que nunca pertenecería realmente a la verdadera élite que tanto despreciaba en ese instante. Pero Alejandro no flaqueó ante los insultos, pues el dolor de su hija le daba una fuerza
que ninguna cuenta bancaria podría comprar jamás en la vida. Miró a Isabela con un desprecio profundo y le ordenó que se fuera de su casa inmediatamente, que tomara sus vestidos caros, sus joyas de diseñador y toda la vanidad que había usado para envenenar su hogar. La mujer se quedó muda por un segundo, sin poder creer que su esposo estuviera dispuesto a renunciar a la imagen de la pareja perfecta, que habían construido ante el mundo entero por lo que ella consideraba un simple capricho de una niña. El ambiente estaba cargado de una electricidad que presagiaba el fin de una era de mentiras y el inicio de una redención necesaria. Isabella intentó resistirse, gritando que ella tenía derechos y que no podía echarla como si fuera una empleada cualquiera. Pero Alejandro le recordó que esa mansión y todo lo que había en ella se habían construido con el esfuerzo de sus manos, no con sus pretensiones sociales. Con una voz firme que no admitía réplica, llamó al personal de seguridad para que la escoltaran hasta la puerta, asegurándose de que el vecindario más exclusivo de la Ciudad de México fuera testigo de su estrepitosa caída. La humillación de la mujer era total. Ella, que tanto valoraba la opinión de los demás, salía de la propiedad con el orgullo hecho trizas ante las miradas de los trabajadores que ella siempre había despreciado con su actitud arrogante. Mientras Isabella era retirada de la estancia, lanzando amenazas vacías sobre demandas y escándalos en los medios, Alejandro se dio la vuelta para enfocarse en lo único que realmente importaba en ese momento de caos. Se arrodilló frente a su pequeña Lucía, ignorando que su traje de miles de pesos se arrugaba contra el suelo, y tomó las manos de la niña con una ternura que había tenido guardada bajo llave durante años. Le pidió perdón con la voz entrecortada, prometiéndole que a partir de ese segundo nadie volvería a exigirle que fuera perfecta, ni a castigarla por ser simplemente una niña llena de vida y de sueños. Ante la mirada atónita de doña Rosa y el chofer, Alejandro tomó el lujoso uniforme escolar que Isabela le había impuesto a la pequeña y lo arrojó a un lado, como si fuera una cadena que acabaran de romper. Tomó el contrato de la prestigiosa escuela de élite y con un movimiento decidido lo rasgó por la mitad frente a los ojos de su hija, simbolizando el fin de una era de opresión y juicios constantes. Le aseguró a Lucía que nunca más tendría que ir a un lugar donde la juzgaran por su apariencia o por su capacidad para cumplir con estándares sociales, que solo traían infelicidad y una soledad profunda. Isabela, desde la puerta principal, soltó un último grito de desesperación, diciendo que Alejandro estaba condenando a la niña al fracaso, y que se arrepentiría de haberla preferido a ella por encima de su posición social. El empresario ni siquiera se dignó a mirarla, pues estaba ocupado limpiando las lágrimas del rostro de su hija y dándole el primer abrazo real y cálido que la pequeña recibía en mucho tiempo. La justicia no solo se trataba de expulsar a la villana de la casa, sino de restaurar la dignidad de una niña que había sido tratada como un objeto de exhibición durante demasiado tiempo en ese museo de mármol. El silencio que siguió a la estruendosa partida de Isabela fue sanador, un silencio que ya no pesaba, sino que permitía que los corazones de Alejandro y Lucía volvieran a latir al mismo ritmo. Lejos de la tiranía, de las apariencias, doña Rosa se acercó con una sonrisa llena de alivio, sabiendo que su valentía al entregar el diario había valido la pena para salvar la inocencia de la pequeña. El clímax de esta historia no fue una batalla de fuerza física, sino una batalla de valores donde el amor de un padre triunfó sobre la arrogancia de una mujer que solo conocía el precio de las cosas, pero nunca su valor real. Alejandro se puso de pie, sosteniendo a su hija en brazos por primera vez en mucho tiempo, y sintió que el peso de sus millones era mucho más ligero que la alegría que empezaba a brotar en el pecho de la pequeña. Había recuperado a su familia a cambio de su posición social en los círculos de Santa Fe, y para él ese era el mejor negocio que había hecho en toda su exitosa carrera profesional. La mansión, con todo su lujo y su frialdad, ya no tenía poder sobre ellos, pues habían decidido que la verdadera riqueza no estaba en el mármol ni en los contratos, sino en la libertad de ser felices. Pocas semanas después de aquel enfrentamiento que sacudió los cimientos de su existencia, Alejandro Valderrama tomó una decisión que dejó boquiabiertos a todos sus socios y conocidos del exclusivo club empresarial de la Ciudad de México. Comprendió que el veneno no solo era Isabela, sino el estilo de vida vacío, frío y competitivo que lo había alejado de lo que realmente importaba, convirtiéndolo en un extraño para su propia sangre y sus propias raíces. Sin dudarlo, puso en venta su participación mayoritaria en la exitosa empresa de tecnología y la moderna mansión de mármol de Santa Fe, decidido a buscar un refugio donde el alma de su pequeña pudiera sanar
lejos de las miradas juiciosas de la alta sociedad. Quería que su hija respirara aire puro y creciera en un ambiente donde el valor de una persona no se midiera por la marca de su ropa o el prestigio de su colegio. El destino elegido para su nueva vida fue una pequeña y acogedora propiedad rural en los alrededores de Pátzcuaro, en el hermoso estado de Michoacán, donde el tiempo parece detenerse entre los bosques de pinos y el reflejo plateado del lago. Alejandro cambió sus trajes de seda italiana por camisas de manta y sus zapatos de diseñador por botas de trabajo, redescubriendo una paz interior que pensó haber perdido para siempre en su ascenso vertiginoso al poder económico. Junto a él, doña Rosa se mudó con una alegría inmensa, convirtiéndose finalmente en la abuela de corazón que la pequeña Lucía tanto necesitaba, encargándose de que la cocina siempre oliera a leña, a frijoles de la olla y a tortillas recién hechas. En este nuevo hogar, las reglas de etiqueta de Isabela fueron reemplazadas por el respeto mutuo, el cariño sincero y la libertad absoluta de correr descalza sobre la tierra mojada por la lluvia. La transformación de la pequeña Lucía fue sencillamente milagrosa, como una flor del campo que vuelve a la vida con fuerza tras un invierno largo, cruel y carente de luz solar. Sus ojos recuperaron ese brillo de curiosidad y alegría que Isabela intentó apagar con su tiranía estética, y su risa volvió a escucharse con frecuencia, llenando de vida cada rincón de la casa de campo. Ya no había uniformes escolares de precios estratosféricos ni peinados perfectos que no permitieran un solo cabello fuera de su lugar. Solo la inmensa alegría de descubrir el mundo con sus propias manos y sin miedos. Alejandro observaba con una sonrisa llena de satisfacción como su hija jugaba en el jardín, sin temor a ensuciarse el vestido o a ser reprendida por el simple hecho de ser una niña feliz, curiosa y llena de una energía contagiosa. Alejandro también encontró su propia sanación emocional en ese rincón tranquilo de México, retomando su antigua pasión por la naturaleza y la carpintería que había reprimido durante décadas para encajar en el molde del empresario exitoso. Sus manos, antes pegadas a pantallas táctiles y teclados, ahora daban forma a la madera con paciencia, creando juguetes artesanales para su hija y muebles sencillos que tenían mucho más alma que cualquier pieza minimalista de su antigua mansión capitalina. Se dio cuenta de que la verdadera competencia no era contra otros magnates, sino contra el olvido de sus propias raíces y la pérdida de su humanidad en busca de un estatus social que al final resultó ser una jaula de cristal asfixiante. La sencillez de la vida en Michoacán le devolvió la integridad y la capacidad de amar a los suyos, sin condiciones ni miedos al juicio de los demás. Doña Rosa, con su sabiduría ancestral y sus manos que siempre olían a hierbas del campo y a café caliente, se convirtió en el pilar emocional de la nueva familia, enseñándole a la pequeña los secretos de la tierra. La gobernanta ya no tenía que esconderse nunca más para darle un poquito de afecto a la niña, pues en ese nuevo hogar el amor era el ingrediente principal de cada comida y de cada conversación al calor de la chimenea. Ella veía con un orgullo inmenso cómo Alejandro se involucraba en cada pequeño detalle de la crianza de su hija, demostrando que un hombre fuerte es aquel que sabe ser tierno, presente y protector cuando la situación lo requiere. La justicia se había completado no con castigos legales, sino con la restauración total de un vínculo sagrado que la ambición de Isabela nunca pudo ni quiso comprender. En la escena final de esta travesía de redención, se puede ver a la pequeña Lucía corriendo hacia su padre con el rostro manchado de chocolate y las rodillas un poco raspadas por las aventuras en el campo, pero con una sonrisa radiante. Alejandro la recibe en sus brazos con fuerza, sin importarle en lo más mínimo que su ropa se ensucie, porque entiende que esas manchas son las medallas de una infancia vivida con libertad, salud y alegría plena. La mansión de Santa Fe y los círculos de poder quedaron atrás como un mal sueño, reemplazados por la calidez de un hogar donde se permite el error y se celebra la autenticidad de cada corazón. La pequeña ya no dibuja gigantes de hielo ni reinas de espinas en la oscuridad. Ahora sus dibujos están llenos de colores vibrantes, flores y figuras que siempre caminan tomadas de la mano. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena con los valores más sagrados de nuestra cultura mexicana. La verdadera riqueza de un padre no se mide por el lujo que puede comprar con su lana, sino por la paz que brinda a los suyos. El dinero
y el estatus son cosas efímeras que van y vienen, pero el daño causado por la falta de afecto o por la tiranía de las apariencias puede durar toda una vida si no se detiene a tiempo. En un mundo que nos presiona constantemente para ser perfectos y exitosos según estándares ajenos, debemos recordar siempre que el amor nunca debe estar condicionado a la perfección estética o al cumplimiento de normas sociales vacías. La humildad y la justicia son los únicos cimientos sobre los cuales se puede construir un futuro sólido, sano y feliz para las nuevas generaciones de nuestro amado México. ¿Y usted, querido amigo que nos ha acompañado hasta aquí, qué gran enseñanza le deja esta historia de redención y amor incondicional que acabamos de compartir con tanto cariño y respeto para usted? Me gustaría mucho leer su reflexión personal en los comentarios, porque sus palabras son las que dan vida a este espacio y nos ayudan a entender lo que realmente toca su corazón y el de su familia. Si esta historia lo conmovió y le recordó el valor incalculable de proteger a los más pequeños de las garras de la vanidad, compártala ahorita mismo con alguien que también necesita escuchar este mensaje. No olvide que cada vez que usted interactúa con nosotros, nos ayuda a seguir difundiendo valores de humildad y justicia que hacen de nuestro mundo un lugar mucho más humano para todos.